Tengan todo buen día. Este día les enseñaré la solución de el siguiente problema. Para los circuitos A y B, modele el equivalente de Thevenin y Norton respectivamente. Como podemos ver, tenemos los dos circuitos que constan de resistencias y el primero consta de una fuente dependiente de corriente y el segundo una fuente dependiente de voltaje. A continuación veremos cómo hacer la solución del circuito A. Como podemos observar, tenemos el circuito parte y lo que nos piden es el equivalente Thevenin, el cual consta de una fuente independiente de voltaje en serie con una resistencia llamada resistencia de Thevenin. En este tipo de circuitos, donde solo hay fuentes dependientes, sabemos que el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton son iguales a cero. Eso es una verdad teórica sobre el circuito y lo único que tenemos que hallar para poder resolver nuestro problema es la resistencia de Thevenin. La solución se hace con el método de fuentes de prueba, el cual consta de poner una fuente independiente de voltaje o de corriente para la resolución del mismo. Aquí tenemos el circuito. En este caso me decidí por una fuente de corriente porque al resolver el circuito por método de mallas lo encontré un poco más complejo, así que me decidí por una fuente de corriente para poder ocupar el método de nodos, el cual lo analicé de la siguiente forma. Está el circuito aquí, he elegido mi nodo de referencia y mis tres nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. He hecho una conversión breve sobre lo que es el Bx, que es la variable que acompaña a la fuente dependiente, y lo he proclamado como Bx igual a B3, que en este caso sería mi nodo 3. Para el análisis nodal tenemos que para mi primer nodo, lo llamado como B1, va a ser igual a todas las corrientes salen de los nodos para un mejor análisis e igualarlas a cero. El análisis de mi primer nodo es así. El voltaje que circula por el nodo 1 menos el voltaje que circula sobre el nodo 3 entre la resistencia menos la corriente que circula en el sentido contrario a la que nosotros hemos hecho nuestro análisis nodal, más el, el voltaje que circula por el nodo 1 menos el nodo 2 sobre la resistencia de 2 kiloohmios. Esto va a ser igual a 0. Esta sería mi primera ecuación. Para el nodo 2 está la siguiente forma. La corriente de mi fuente de prueba, que ya sabemos que es de 1 amperio, está en sentido contrario a mi análisis nodal, lo pongo en sentido negativo y esta corriente que sería B2 menos mi nodo de referencia que sería 0 entre la resistencia de 1 kiloohmio más esta corriente que sería mi nodo 2 menos mi nodo 1 sobre la resistencia de 2 kiloohmios. Esa sería mi ecuación 2 y mi nodo 3, la ecuación sería B3 menos B1 sobre la resistencia de 1 kiloohmio que está entre los dos nodos más mi B3 menos 0, mi nodo de referencia,
sobre la resistencia de 1 kiloohmio que está entre los dos nodos. Esto igual a 0. Con eso tengo mi ecuación número 3. Al hacer todas las operaciones aritméticas, podemos ver que tenemos aquí las ecuaciones listas para resolverse por cualquier método algebraico de sistemas de ecuaciones lineales. En mi caso yo lo hice por medio de la calculadora y me dan estas respuestas: B1 igual a 1000, B2 igual a 1000 y B3 igual a 500. Y en este caso, como mi fuente es de 1 amperio, lo que tenía que encontrar era el voltaje que circula en esta fuente, que lo llamamos V sub 0, pero que a la vez es el voltaje, la diferencia de potencial que hay entre esta rama, la cual es de 1000 voltios. Entonces, lo siguiente que nos tocaría hacer ya para resolver nuestro primer circuito sería encontrar la resistencia de Thevenin con los valores obtenidos de V sub 0 y la fuente de corriente que teníamos al principio, al cual nosotros le dimos un valor de 1 amperio. Haciendo la fórmula, encontramos que el voltaje sobre la corriente es igual a la resistencia. Por lo tanto, 1000 voltios entre 1 amperio son igual a 1000 ohmios. Esa es nuestra resistencia de Thevenin en serie con la fuente dependiente de voltaje. Eso sería la solución de nuestro primer ejercicio. A continuación veremos la solución del circuito B. Para el circuito B tenemos que necesitamos encontrar el equivalente Norton, que es una fuente independiente de corriente en paralelo con una resistencia llamada resistencia de Norton. En este caso, igual que en el circuito anterior, es un circuito que tiene solo una fuente dependiente. Por lo tanto, procedemos como en el circuito anterior. Decimos que el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton es igual a 0 y ocupamos la misma fórmula de la resistencia de Thevenin para encontrar la resistencia de Norton. En este caso, ponemos una fuente de voltaje independiente con el valor de 1 voltio para poder encontrar la resistencia de Thevenin. Me decidí a hacer un análisis de mallas para encontrar la corriente I sub 0, que sería la corriente que pasa sobre esta fuente, y a la vez poder encontrar la resistencia después de hallar el valor. La solución viene dada así. Por fuentes de prueba ponemos la fuente de 1 voltio y comenzamos con nuestro análisis de mallas, nombrando a cada malla como una corriente. En este caso, mi primera malla es I sub 0, mi segunda malla es I sub 1 y mi tercera malla es I sub 2. Haciendo sumatorias de voltaje igual a 0 en la malla 1, tenemos la siguiente ecuación y hacemos una conversión antes de Ix, que es la variable que está acompañando a la fuente dependiente, va a ser igual a I sub 1 menos I sub 2. Comenzamos con el análisis de malla. La sumatoria de la malla 1 va a ser igual a menos 1 voltio más la resistencia de 2 kiloohmios multiplicado por
la diferencia de corriente de I sub 0 menos I sub 1. En mi análisis de malla 2 encontramos las resistencias de 2 kilo ohmios con la diferencia de la corriente 1 menos la corriente I sub 0 menos menos el voltaje de la fuente dependiente más la resistencia de 2 kilo ohmios por la diferencia de la corriente de I1 menos I2 igual a 0. Y en la malla 3 hacemos el mismo análisis con las resistencias, que sería la de 2 kilo ohmios menos la diferencia de I1 menos I2 más la de 1000 ohmios por I2 más la de 1000 ohmios por I2 igual a 0. Este es el análisis de malla, o mejor dicho, ley de voltaje de Kirchhoff. Después de esto, de haber hecho las operaciones aritméticas correspondientes, tenemos nuestro sistema de ecuaciones, el cual queda de la siguiente manera. Para resolverlo con los métodos que más con los que más nos identifiquemos. En mi caso, yo ocupé la calculadora para poder saber las respuestas de las corrientes que tenemos que tener para poder encontrar la resistencia. Aquí están, y me dio que la respuesta 1, que sería mi corriente 1, va a ser igual a 0.002 amperios. La corriente 2 va a ser igual a 0.001 amperios y la corriente I sub 0 va a ser igual a 0.0025 amperios. Entonces ocupamos la fórmula. La R de Thevenin va a ser igual a el voltaje V sub 0 sobre la corriente que hemos encontrado, que sería I sub 0. En este caso, como dijimos que la fuente independiente de voltaje va a ser igual a 1 ohmio sobre la I sub 0, que sería 0.0025 amperios, disculpen, va a ser igual a 400 ohmios. Después de encontrado el valor de la resistencia, el cual nos ha dado 400 ohmios, vamos al circuito equivalente de Norton y ponemos que en la fuente independiente de corriente es igual a 0, ya dicho en el circuito anterior. Por teoría, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton son iguales a 0. Y tenemos nuestra resistencia de Norton, que el valor es de 400 ohmios. Con esto finalizo mi video. Espero puedan entenderle, y cualquier cosa estoy a su disposición por cualquier observación que tengan. Muchas gracias, pasen buenas noches. Adiós.